A veces una simple acción puede desencadenar una serie de eventos que transforman por completo el destino de un equipo, o en este caso de toda una liga. Esta es la historia de cómo un pequeño error administrativo marcó el inicio del histórico bicampeonato del Atlas. Un equipo que por más de 70 años solo conocía de fracasos, decepciones y largas esperas. ¿Qué hay, aficionados? Les doy la bienvenida a Zona 14. El día de hoy hablaremos sobre el caso de la alineación indebida de Federico Viñas, que desencadenó un efecto dominó que terminó en el bicampeonato del equipo menos esperado por toda la afición de la Liga MX. Hablar del Atlas es hablar de sufrimiento. Es hablar de una afición que año tras año mantenía la esperanza de volver a levantar un trofeo, solo para ver cómo jornada a jornada esa esperanza se esfumaba. El Atlas había sido campeón por primera y única vez en 1951. Desde entonces, los rojinegros se convirtieron en un equipo marcado por la tragedia, por estar siempre cerca de la gloria, pero sin poder alcanzarla. Entre los años 90 y principios de los 2000, el Atlas mostró detalles de buen fútbol. Tal vez, el momento más doloroso de su historia reciente fue en 1999 cuando llegaron a la final del torneo de verano. Con una generación dorada de jóvenes talentos como Rafael Márquez y Daniel Osorno, el Atlas enfrentaba al temido Toluca, quien era uno de los equipos más poderosos de la época. Después de 2 partidos intensos y una tanda de penales de infarto, el Atlas volvió a quedarse corto, perdiendo aquella final que muchos creen que debía ser suya. Este es uno de los golpes más duros para su afición, pero el dolor estaba lejos de terminar. El Atlas no solo se enfrentó a finales perdidas. En 1955, solo 4 años después de su único campeonato, el equipo descendía por primera vez. Y aunque lograron regresar a Primera División, esa experiencia marcó el comienzo de una montaña rusa de emociones. A lo largo de los años, el club sufriría más tropiezos, descendiendo en 2 ocasiones y, como si fuera poco, el descenso coqueteaba con el Atlas en más de una ocasión, pues parecía que el fantasma de la mediocridad le encantaba perseguirlo. El 2013 fue otro de esos años oscuros, con el equipo nuevamente luchando por su supervivencia en la Primera División. Aquel año lograron mantenerse, pero las cicatrices quedaron. Década tras década, el Atlas seguía esperando una pequeña alegría. Los aficionados rojinegros se volvieron sinónimo de paciencia y de fe ciega. Se convirtieron en una afición fiel, pero que sabían que la pasión que eligieron nunca les iba a dar ningún momento de satisfacción. O eso pensaban. La afición esperaba un milagro, una señal que les indicara que el destino estaba por cambiar. Pero los fracasos continuaban acumulándose y la sequía parecía eterna. Hasta que un día, el 20 de febrero del 2021, un error, una pequeña infracción, lo cambió todo. El Club América visitaba al Atlas en el Estadio Jalisco. En el campo, América ganó 2-0, sin realmente mucho esfuerzo y con un partido gris pero efectivo, fiel al estilo de juego de Santiago Solari. Lo más destacado del partido fue una jugada que quedó para la anécdota, en donde Sebastián Córdoba fintó con tirar el penal, pero solo le dio un pequeño toque para que llegara Henry a rematar y anotar el 2-0 que parecía definitivo. Pero fuera del campo, algo más estaba sucediendo. Federico Viñas no había sido registrado en la lista oficial del partido. Aunque no jugó, estuvo presente en la banca y participó en el calentamiento. Ese pequeño detalle fue suficiente para que la comisión disciplinaria determinara que la América había incurrido en una alineación indebida. Y a pesar de que periodistas de renombre como David Faitelson dudara de que la liga se atrevería a castigar al equipo de Emilio Azcárraga, llegando al punto de apostar hasta la cabellera, el castigo fue claro. El América perdió el partido 3-0 en la mesa, y el Atlas, de repente, ganó 3 puntos que no esperaba, y que hasta cierto punto ni siquiera merecía. Lo que parecía un simple error administrativo comenzó a tener un impacto que pocos podían prever. Para el América, en ese momento parecía un golpe menor, sin saber que al final del torneo ese pequeño error terminaría por mandarlos al segundo lugar general. Pues curiosamente, de no haber sucedido, América y Cruz Azul terminarían empatados en puntos, pero América como primer lugar por diferencia de goles. ¿Qué hubiera pasado si el América enfrentaba al Toluca, que llegaba octavo en la tabla, en lugar de a su némesis el Pachuca? ¿Será que la novena nunca hubiera llegado para Cruz Azul? Eso es algo que no sabemos ni sabremos nunca. Pero por otro lado, para el Atlas, fue la primera ficha de dominó cayendo en una serie de eventos que cambiaría su historia.
Para el Apertura 2021, y gracias a que Grupo Orlegui no tuvo que pagar la multa, el 22 de julio el equipo presentó 3 refuerzos: los argentinos Franco Trojansky y Gonzalo Maroni, y al hombre que cambiaría para siempre la historia del Atlas, el colombiano Julián Quiñones, quien llegaba para ser el complemento del experimentado Julio Furch. En ese torneo, Atlas comenzaba a enderezar el rumbo, con una nueva directiva, un plantel comprometido y un entrenador que sabía aprovechar cada oportunidad: Diego Coca. Atlas terminaría la fase regular en segundo lugar, solo por debajo del América de Solari. El primer rival en cuartos de final serían los Rayados de Monterrey. A pesar de que la diferencia económica de ambos planteles era evidente, el Atlas sacó un sorpresivo empate en el Estadio BBVA, dejando todo para la vuelta, y en un partido definido por una controversia arbitral, el Atlas empataba 1 en el Jalisco y avanzaba a semifinales por mejor posición en la tabla. El siguiente rival eran los Pumas, quienes, clasificándose a través del repechaje, terminaron por eliminar al líder del torneo en un partido humillante en la cancha del Estadio Azteca. Con el América eliminado en cuartos de final, la misión era clara: de avanzar el Atlas, la final sería en el Estadio Jalisco independientemente del rival. El partido de ida se disputaba en Seúl, y ante todo pronóstico, el Atlas vencía a los Pumas con un solitario gol de Julio Furch, quien sacaba un potente disparo desde la zona 14, luego de una gran asistencia de Julián Quiñones. El partido de vuelta estuvo lleno de tensión. Todo el mundo estaba expectante de lo que harían los dirigidos por Diego Coca. Pero fue justo en el minuto 75 donde, ante un mal rechace de Camilo Vargas, Juan Dineno aprovechó el regalo y emparejaba el marcador global. Pero la historia estaba lejos de terminar. Al minuto 81 se daba la jugada más polémica de la liguilla, y me atrevería a decir que del torneo en general. Centro al área que buscaba el remate del comandante, y que de inicio parecía que simplemente el balón se fue sobre la línea de meta. Segundos después, y con la magia de la repetición, nos dimos cuenta que hubo un claro codazo en la cara de Dineno. Contacto con tal fuerza al punto de romperle la nariz. El central fue al VAR a revisarla, y 6 minutos después regresaba a la cancha. Todo mundo pensábamos que marcaría un penal que era evidente. Curiosamente, en la transmisión de Televisa, Enrique Bermúdez, quien es abiertamente atlista, no dudó ni un segundo en aceptar un destino que parecía evidente. Sin embargo, el central pitó y dijo que no hubo nada. Se agregaron 9 minutos, pero lo único que Pumas conseguía era una tarjeta roja. Dineno salía del campo con un gol, la nariz rota y una expulsión. El partido se terminaba y una cámara enfocaba uno de los momentos más conmovedores de los últimos años. El Jalisco estaba eufórico, pues recibirían una final de vuelta después de décadas. El rival, en ese momento, era lo de menos. Para hacerlo todavía más interesante, el desenlace del torneo no solo se definiría entre Atlas y León, sino que llegaban a la final 2 grupos totalmente antagonistas. Grupo Orlegui, encabezado por Alejandro Larragori, y Grupo Pachuca, encabezado por Jesús Martínez. Ambos personajes habían tenido un encuentro importante años antes, cuando se definían los derechos de transmisión de la selección mexicana. En ese momento, el movimiento de Larragori se llevaba el primer round. El segundo se definiría en la cancha. El 9 de diciembre se llevaría a cabo la final de ida en la cancha del León. Ambos equipos nos regalaban un gran espectáculo para quienes no le íbamos a ninguno de los dos, pues no se guardaron nada. Después de 90 minutos y 5 goles, el León se llevaba una ligera ventaja al partido de vuelta, terminando 3-2 a favor de los Esmeraldas. El 12 de diciembre del 2021, con un estadio Jalisco al borde del colapso y totalmente pintado de rojinegro, el Atlas comenzaba el partido más importante de su historia reciente. Al minuto 27, Camilo Vargas rompe todas las líneas y le manda un bombón a Julián Quiñones. Este se queda mano a mano contra Cota y genera un gran remate que techaba al histórico portero, solo para ver cómo ese balón se estrellaba en el poste. Las emociones seguían y Atlas continuaba empujando. Al minuto 54, Aldo Rocha se elevaba para ganar un balón. El remate pasaba por al lado de Rodolfo Cota, y fue en ese preciso momento en donde el Jalisco posiblemente realizaría el grito de gol más esperado por generaciones. El Atlas quería ganarlo en los 90 minutos, y a 10 del final llegaría la jugada más inverosímil del torneo. Christopher Trejo sacaba un trayazo que se volvía a estrellar en el poste. A pesar de eso, el balón quedaba a modo para Edgar Saldívar, quien solo tenía que soplarle al balón con un arco totalmente abierto y sin portero, y la falló. Finalizaba el partido y con muy poco que destacar en el tiempo extra, la agonía rojinegra se iba hasta los penales.
Elías Hernández comenzaba la tanda y anotaba el primero para León. Un joven Jesús Angulo tomaba la responsabilidad y empataba la tanda. Navarro disparaba, pero comenzaba a hacerse grande la figura de Camilo Vargas. Aldo Rocha quería darle la ventaja al Atlas y otra vez ese maldito post. El ecuatoriano Mena no fallaba ni tampoco lo hacía Saldívar. Tecillo marcaba el tercero para León, pero inmediatamente Trejo volvía a emparejar las cosas. El Chapito Montes toma mucha distancia, remata con fuerza, pero una vez más aparecía Camilo Vargas. Y así llegábamos al final. 10 metros y Rodolfo Cota se interponían entre Julio Furch y el final de la sequía. El emperador corre hacia el manchón penal y con un potente disparo terminaba con más de 70 años sin títulos para el Atlas. Los rojinegros alzaban el trofeo de la Liga MX. La afición no lo podía creer. Las lágrimas corrían por los rostros de miles de atlistas que jamás habían visto a su equipo campeón, y los que sí lo hicieron volvieron a vivir una alegría que no vivían desde que eran niños. Pero la historia no terminaba ahí. Lo que nadie esperaba sucedió. En el Clausura 2022, Atlas repitió la hazaña y se consagró bicampeón del fútbol mexicano, dejando en el camino a su acérrimo rival, las Chivas de Guadalajara, y al equipo de la década, los Tigres. Atlas obtenía un logro que solo tenían hasta ese momento Pumas y León, equipos que curiosamente venció la liguilla pasada. Y como si esta historia no tuviera suficiente, el equipo al que le ganó la final del Clausura 2022 era nada más y nada menos que el Pachuca, también perteneciente al Grupo Pachuca, propiedad de los Martínez. Alejandro Irarrágorri se iba 3-0. El equipo que siempre estaba a punto de caer, el equipo que había sufrido descensos, finales perdidas y décadas de frustración, finalmente estaba en la cima. Y pensar que todo comenzó con un pequeño error. Federico Viñas, un tipo que ni siquiera participó en ese partido, fue el desencadenante de una serie de sucesos. De estar a punto de pagar la multa por descender administrativamente, a tener la solvencia suficiente para hacer las contrataciones necesarias y convertirse en bicampeón y campeón de campeones del fútbol mexicano. A veces el fútbol tiene maneras extrañas de premiar la perseverancia. A veces la historia toma un rumbo inesperado. En este caso, un error administrativo marcó el inicio del fin de la que era entonces la sequía más larga del fútbol mexicano. Esa es la historia del Atlas, un equipo que esperó más de 7 décadas para volver a saborear la gloria. Y esta es la historia de cómo un pequeño detalle, una desatención de una persona que hasta dirigió al Real Madrid, desató el efecto dominó que llevó al Atlas a un histórico bicampeonato. Porque en el fútbol, como en la vida, los detalles más pequeños pueden cambiarlo todo. Si el video te gustó, no dudes en suscribirte y darle like para seguir haciendo este tipo de contenido. Te agradezco muchísimo si llegaste hasta este punto. Nos vemos.